Alberto Viñaski, militante popular con una larga trayectoria en la República Argentina. Tenemos la oportunidad hoy de entrevistarlo para conocer su opinión sobre la situación económico-social que tenemos hoy en el gobierno de Javier Milei. Alberto, ¿cómo podemos interpretar la situación económica donde el gobierno dice que la macro funciona bien y la micro casi nada? Para ser preciso, habría que decir que ni la macro ni la micro están funcionando. Simplemente porque la política que está implementando este gobierno de ultraderecha va llevando a la situación total del país camino a una catástrofe. Porque la apertura de la economía, en donde gran cantidad de productos producidos en el exterior están aniquilando una cantidad enorme de empresas pequeñas, medianas e incluso grandes. El ejemplo de Acindar creo que es lo más concreto, que está en grave crisis por la importación de acero desde China. De manera que eso va llevando a una creciente desocupación de la clase trabajadora, que es tal vez uno de los problemas más graves que está atravesando este país. Lógicamente que esta situación no ha nacido de la nada, sino que es la consecuencia de políticas que se han llevado con anterioridad a este gobierno que han desembocado en esta situación. De manera que creo que tenemos que combatir permanentemente a este gobierno tratando que no continúe con esta situación de empobrecimiento general de la clase trabajadora y de vastos sectores medios que también están sufriendo este embate de la ultraderecha. El gobierno de Milei está desesperado por acumular reservas en dólares, moneda fuerte en la Argentina, si las hay. Y evidentemente no lo está logrando. Hay corrida en el sector financiero paralelo, pero también en el sistema financiero formal. Incluso el Banco Central está pagando unos 10 pesos más la compra de dólares que el mercado negro en la Argentina. En el día de hoy incluso el dólar volvió a pegar un salto importante, alrededor de los 11 pesos creció el valor del dólar. El problema de la falta de divisas en la Argentina es un problema crónico que lleva largos años y tiene que ver con un tema central, ya que tocamos este tema, este punto. La Argentina no produce seriamente, en grandes cantidades, ni siquiera en medianas cantidades, bienes de capital. Tampoco produce los insumos que utiliza la industria de bienes finales que existe en la Argentina. Esa contradicción hace que sigamos exportando productos primarios, sean del agro o ahora el petróleo, tal vez el gas y tal vez sectores de la minería, todos en manos de capitales foráneos, capitales extranjeros, capitales monopólicos, y producimos bienes finales que dependen de la existencia y la necesidad de importar bienes de capital e insumos intermedios. Esto que se llama el intercambio desigual, porque nosotros como país le agregamos a la exportación muy poco trabajo acumulado. En cambio, sí importamos bienes finales de alto valor. Para colmo, los productos que la Argentina exporta, los precios de esos productos no los fija la Argentina,
se fijan en Nueva York, se fijan en Londres, depende de los productos, de manera que ni siquiera tenemos la posibilidad de defender en materia de precios los productos que exportamos. Mientras que los productos que importamos, por supuesto, los precios los fijan los productores, que son grupos monopólicos de origen capitalista en los países más desarrollados. Es evidente que la Argentina exporta dólares en este caso, ya que todos los dólares que ingresan por exportaciones terminan yéndose al exterior a cuentas privadas de las grandes corporaciones. Hay gente que cree que la economía funciona escindida de la política. ¿Cuál es el camino que tienen los trabajadores y el pueblo? Hay un proceso electoral en marcha que indudablemente no va a modificar las cuestiones centrales, ya que no aparecen propuestas por ninguno de los sectores que tienda a resolver las problemáticas del país, que en definitiva tiene que ver con quién tiene el poder político del Estado. La salida de divisas, de dólares específicamente, que en economía denominamos como la fuga de capitales, tiene una importancia sustancial. Ten en cuenta que lo que salió del país en materia de divisas desde el principio de este año significa la misma cantidad de dólares que lo que produjo Vaca Muerta. Porque el turismo, por ejemplo, fue sensacional. Todos los sectores medios y los altos sectores de este país han viajado al exterior y siguen viajando al exterior en estas vacaciones de invierno de los niños, de manera que la salida de dólares ha sido espectacular. Ya se han gastado todos los dólares que vinieron del fondo prácticamente, de manera que el aumento de la deuda externa de este país ha sido sideral. A eso hay que sumarle el aumento de la deuda en pesos, que ya cada renovación son 8 billones de pesos aproximadamente, que no son totalmente renovables, de manera que una parte de esos pesos que quedan flotando se han ido o se van a la compra de divisas en el mercado libre, o ahora los individuos pueden comprarlos también personalmente en el mercado oficial. Los que pueden. Los que pueden, por supuesto. La baja del consumo y el goteo permanente en la destrucción del empleo, tanto privado como público, marcan una situación alarmante. Nos da la impresión de que es un proceso similar, no idéntico, pero similar al proceso de los 90 con Carlos Saúl Menem, pero a una velocidad realmente de Fórmula 1. En menos de 2 años ha avanzado con una topadora, lo que él llama la motosierra, y realmente no le quedan muchos lugares de donde rescatar los dólares, solo endeudamiento externo, que es permanente y cada vez crece más, y parecería que toda esa combinación entre las condiciones económicas que sufre el pueblo, la falta de reservas en el Banco Central, están llevando a una situación, podríamos decir, explosiva al corto plazo. La deuda externa en divisas de este país ya era impagable antes del proceso de Milei. De manera que ahora, que recurrieron nuevamente a un préstamo del Fondo Monetario, más lo que han pedido prestado a sectores privados, hace que la deuda externa sea totalmente impagable. De forma tal que lo que correspondería hacer es rechazar ese endeudamiento soberanamente, porque no solamente es impagable por haber tomado ese préstamo, sino que el préstamo ha sido fraudulento e ilegal, sobre todo porque, según la Constitución que tiene vigencia en el país,
los préstamos tendrían que haber sido, que se solicitan al exterior, tendrían que haber sido autorizados por el Congreso de la Nación, cosa que no ha sucedido. Sí, a eso hay que sumarle que no se utilizaron esos fondos justamente para aportar al desarrollo del país, sino que simplemente engordó las billeteras de los grandes empresarios y las multinacionales, llevándoselo al exterior. En el caso del préstamo que solicitó Macri en su momento, bueno, era para tratar de que su gobierno pueda ser reelecto, nada más que para eso. Y para pagar la deuda que había con bonistas que habían ingresado al país y no podían sacar sus divisas porque el gobierno estaba totalmente en una situación de impagar cualquier salida al exterior. Se pidió esos fondos al Fondo Monetario, se utilizó para cancelar la deuda con esos bonistas amigos del gobierno y para tratar de financiar la reelección que por supuesto no se produjo. De manera que el endeudamiento, como dije recién, tiene un carácter gravísimo para este país que no genera las divisas necesarias por lo que explicamos al principio y que en consecuencia ese endeudamiento es totalmente impagable y es la causa, el pago de los servicios y el pago eventualmente del capital, es la causa por el cual el país no puede avanzar y los sectores del trabajo, los jubilados, los docentes, tienen cada vez peores condiciones de vida. En esta situación vemos con preocupación de que hay muy pocas fuerzas políticas que plantean el no pago de la deuda, que es una verdadera estafa para el pueblo argentino, y tampoco plantean en su gran mayoría el enjuiciamiento de los responsables de tamaño delito. Son elecciones legislativas este año, pero eso no quita que programáticamente las fuerzas políticas que quieren representar al campo popular estén más preocupadas por arreglar baches en los barrios que en plantear una política de soberanía y de decirle no al Fondo Monetario Internacional. Lo que planteas es exactamente así. Los partidos tradicionales en la Argentina, que podríamos, si queremos, señalarlos como el Partido Peronista, el Partido Radical y algunos otros partidos menores, no solamente no tienen ningún plan, no solamente no tienen ningún proyecto hacia adelante que permita suponer cuál va a ser la actitud que puedan llegar a tomar en el caso que accedan al gobierno. Nunca digo al poder, al gobierno, porque el poder continúa en manos de los grandes grupos económicos. Por ahí son 200 grandes grupos, que es la élite del poder, que detentan todas las posibilidades para seguir acumulando capital. De manera que, en mi caso personal, yo adhiero a los postulados del Frente de Izquierda, que es el sector político el único sector político de la Argentina que manifiesta que hay que rechazar el endeudamiento externo como primera medida para poder continuar produciendo situaciones económicas de otro tipo. No solamente rechazar el endeudamiento. Tengamos en cuenta que el sistema de comercio exterior está manejado también por los grandes grupos monopólicos. No olvidemos que solamente sobre la hidrovía en el río Paraná hay 8 puertos privados. El puerto de Rosario, que es el más importante en materia cerealera, también se ha privatizado. O sea, está en manos de los grandes grupos económicos. De forma tal que o resolvemos ese tema. Incluso agregaría el sistema bancario. El sistema bancario, en la forma que está funcionando, beneficia exclusivamente al sector concentrado de capital y aparte
con las tasas de interés que brinda el gobierno. En este momento estamos hablando para que nadie vaya hacia el dólar a pesar de que no está dando resultado. Hablamos de tasas de interés del 70-80% anual. Una cosa impresionante teniendo en cuenta que aparentemente la inflación va a estar alrededor del 25-30%. La dictadura de los bancos, a través de la Ley de Entidades Financieras, que se aprobó en plena dictadura cívico-militar eclesial en la Argentina, que todos saben, hubo 30.000 desaparecidos, más de 10.500 presos políticos y más de 15.000 expatriados, exiliados de la Argentina, sigue vigente. Uno de los grandes problemas que tiene la Argentina es resolver justamente y terminar con los monopolios bancarios y financieros y construir una soberanía económica, una democracia económica, que es lo que podría permitir, entendemos nosotros, resolver los problemas de la Argentina en favor del pueblo. Ninguno de los gobiernos que estuvieron en la Argentina en la postdictadura modificó las leyes fundamentales que habían sido dictadas, como bien decís, durante esa dictadura. La ley de entidades financieras tal vez sea la más notoria y la más perjudicial que hubo para la economía argentina. Efectivamente, tenemos que cambiar radicalmente la estructura económica, social, política, básicamente política, habría que comenzar por ahí, de la Argentina, para que un gobierno en donde los trabajadores tengan una actuación central y puedan dirigir las empresas y los sectores el sector financiero para liberarnos de la dominación de los grandes grupos económicos que son los que hoy en día detentan el poder en la Argentina. La situación es de larga data, indudablemente, porque la Argentina siempre fue un país dependiente de los centros del imperialismo, pero que en los últimos años, tanto por los grandes empréstitos en moneda dura que se han solicitado y por la destrucción de las pocas empresas que en la Argentina tenían cierto grado de independencia, la situación se ha agravado sistemáticamente. En ese contexto de dependencia de las potencias extranjeras, el que se propone como embajador de Estados Unidos en la Argentina ha señalado claramente nuestra condición de vasallos de Estados Unidos y merece el repudio más amplio y realmente las expresiones que se han sostenido en contra de este futuro embajador en la Argentina han sido muy pocas, siempre las mismas voces que se expresan, más allá de algunas formalidades, declaraciones formales de algunos diputados, se nota la falta de acción, de resistencia a los intentos de seguir convirtiendo a la Argentina en una colonia o patio trasero de Estados Unidos. Coincido totalmente. Las declaraciones del posible embajador norteamericano en la Argentina realmente han sido graves porque no solamente lo que han manifestado así abiertamente, el contenido de esas declaraciones supera todo lo imaginable. En la Argentina tenemos la vieja experiencia del 1945, de Braden o Perón, pero este señor ha ampliado sistemáticamente las viejas declaraciones de Sproul Braden en aquella época, siendo estas declaraciones mucho más grandes. Es indudable que necesitamos, ante esta situación, que la movilización popular tome la calle y sea dirigida por los trabajadores esa movilización en oposición a todas las medidas que está tomando este gobierno y las que indudablemente van a venir si este
nuevo embajador se hace presente.